Me toca hoy hablar de los inicios y la fundación de la Academia Médici en Venezuela. ¿Por qué llegaron las Ursulinas a nuestro país? ¿Para qué llegaron? Cuando ellas llegaron en 1955 eran unos tiempos políticos y socialmente muy difíciles en Venezuela. Era el año 1955 y para ese entonces pues la cercanía con los Estados Unidos obligaba prácticamente a que todo el mundo supiera hablar inglés. Y muchos de los papás, con la conciencia de que las familias tienen que mantenerse unidas, no querían mandar a sus hijas fuera. Entonces varios papás y mamás se pusieron de acuerdo y fueron donde el arzobispo que era Monseñor Rafael Arias Blanco, y le pidieron que querían un colegio con algunas religiosas que fuera un colegio católico y bilingüe español-inglés. Monseñor ¿cómo no? Claro que sí, y contacta a las Ursulinas, y las Ursulinas, en ese desprendimiento de ellas y ese amor tan grande que ellas tienen hacia la educación y hacia abrir nuevas fronteras, dijeron, ¿cómo no? Claro que sí, y nos vamos. Y se vinieron para Venezuela. En una congregación cuyos colegios en todas partes del mundo eran muy reconocidos porque formaban académicamente muy bien, católicamente muy bien y en apostolado también. Entonces era el colegio ideal. Entonces vino la reverenda hermana Thomas, que era la superiorísima, y con la madre Rayfield Steele, y vinieron varias veces a Venezuela para ver el ambiente, para ver qué era lo que era, de qué se trataba. Y por fin, pues, con la ayuda de estas pocas familias, empezaron a formar lo que se constituyó como el colegio. El 15 de agosto de 1955, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen, el colegio, en solemne celebración, se abre la primera casa de las Ursulinas en Venezuela. Esa primera casa estaba en la organización Campo Alegre y la directora queda como Mother Rayfield Steele, ¿okay? La acompañaban en ese momento la madre Elizabeth Teresa Medio, que venía del Médici de Miramar en Cuba, porque como Fidel Castro había acabado con todo lo que era católico y había votado a las monjas, la madre Elizabeth Teresa lloraba y decía, pero le decía, Fidel, si tú fuiste alumno mío en preescolar, yo te enseñé las primeras letras, para afuera van. O sea, no había contemplación, y la madre Elizabeth también era cubana, pero era católica, entonces la votó igualito. Bueno, vino de Venezuela, estábamos encantados porque era la monja que hablaba español. Vino también la madre Richard Reed de Guyana, y vino una hermanita que era la hermana Rosa, que venía de Lima, Perú. En noviembre se le agregó otra madre más, que era la madre Beatriz Hansen, Mother Beatrice, ¿no? Bueno, en todo momento las Ursulinas contaron con el apoyo y la colaboración activa de las familias de las alumnas para establecerse, para poder lograr y liberar todos los obstáculos frente al Ministerio de Educación, frente al alquiler, frente a la contratación de profesores, la directora del colegio. Además de todo, se contó mucho también con la colaboración de los jesuitas, que siempre han estado al lado de las Ursulinas, y su provincial, que era el padre Genaro Aguirre. Entonces, el 16 de septiembre de 1955 entraron las 120 primeras alumnas, entre 7 y 10 años, de primero a cuarto grado, ¿sí? La verdad es que era un reto, la verdad es que era una aventura. Era una aventura para las monjas, que no hablan, dos de las monjas que no hablaban español, las otras dos sí hablaban español, pero además de todo era un reto, porque este colegio nuevo que estaba empezando rompía los paradigmas de todos los colegios que existían en Venezuela. ¿Por qué? Porque iba a ser católico y además de todo completamente bilingüe. Es decir, a nosotros nos enseñaban la historia universal en inglés, lo que es hoy en día la biología en inglés, geografía mundial en inglés. O sea, prácticamente todas las materias eran en inglés, menos por supuesto castellano, historia de Venezuela, geografía de Venezuela, todo eso era en español. Pero nosotros, por ejemplo, aprendimos a rezar en inglés. Toda esta generación primera que sabe rezar con mucho más facilidad en inglés que en español, a pesar del tiempo que ha pasado. ¿Por qué? Porque eso fueron casi como nuestras primeras oraciones, ¿okay? Entonces, en aquel ambiente, además de todo,
pues el personal venezolano era muy poco. Entre ellas estaba una muchacha jovencita, tendría 17, 18 años, que se llamaba Charito Aldrey. Charito nos enseñaba gimnasia y tal, pero claro, como era la más pareja de edad como nosotros, era nuestra buena amiga, y de verdad que hicimos una amistad espectacular con Charito. La respetábamos como profesora de educación física, pero ella estaba en los recreos con nosotros, conversaba, hablaba. Y en ese momento la directora técnica era una persona muy profesional, muy académica, que se llamaba la señora Leonor de Rodríguez. En el segundo año de estar las monjas aquí en Venezuela, ellas vieron la necesidad de acercarse a los barrios marginales, pero necesitaban ayuda, y entonces ellas ya empezaban a hablar un poco de español, y preguntaron en el arzobispado, y en el arzobispado nos adjudicaron el barrio 2 de diciembre. Muchos de ustedes no sabrán qué era el barrio 2 de diciembre, pero al barrio 2 de diciembre las ayudantes éramos nosotras las grandes de quinto grado, ¿ok? Nos asignaban un banco dentro de la iglesia que se llama la Iglesia de la Asunción, que está en pie, que es una belleza. Nos asignaban a cada uno un banco con 7, 8 muchachitos, y nosotros les enseñábamos catecismo y los preparábamos para la primera comunión, evidentemente bajo la supervisión siempre de las monjas, y las mamás nuestras y otras señoras elaboraban, cosían los vestidos de primera comunión, los trajecitos para los varones, y siempre nos tenían meriendas para cuando íbamos a todos estos menesteres, pues, ¿no? Pero llegó un momento en que la inseguridad política se puso muy fuerte. ¿Por qué? Porque cayó el general Marcos Pérez Jiménez. Ese barrio 2 de diciembre se convierte entonces en el 23 de enero. ¿Sí? El 23 de enero ya era un lugar bastante peligroso, de acuerdo a lo que se decía, y el arzobispado nos adjudica otro lugar para ir. Y nos adjudican el barrio Campo Rico en Petare. ¿Sí? El barrio Campo Rico en Petare, en la parte alta, en la parte de arriba de la montaña, había un colegio que se llama el Colegio Corazón de María. Pues ese colegio estábamos nosotros supuestos a hacer como el colegio hermano para que los ayudáramos en cantidades de cosas. Ahora, estamos hablando de 1957, 58. El carro de las hermanas no subía a Campo Rico, o sea, no tenía potencia para eso. Entonces dejábamos el carro en la avenida Francisco de Miranda y subíamos a pie hasta el Colegio Corazón de María. Bueno, muy simpático y muy interesante. Cuando íbamos llegando la primera vez, la gente nos veía como, ¿y estas qué vienen a hacer? Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta vez ya empezaban los niñitos a gritar, ¡llegaron las monjas! ¡Llegaron las monjas! ¡Llegaron las niñas! ¿Ves? Y entonces se nos empezaban a pegar. Y claro, otra vez cada una de nosotras teníamos 7 o 8 muchachitos que formábamos para la primera comunión, y cada una se conocía los nombres, y entonces íbamos gritando, ¡Rafael! ¡Luisa! ¿Ves? Y entonces corríamos para arriba, ¿sí? Las monjas corrían también para arriba. Si ustedes, aquel ambiente era tan sabroso. Le llegábamos arriba, las monjas y nosotras muertas de risa, sudadas, cansadas. Eso sí, en el momento de la clase todo el mundo serio, tomábamos agua, merendábamos, y todo el mundo serio hacia su clase. Y de bajada, otra vez, las monjas con aquellos hábitos negros, porque hoy en día son blancos, pero en aquel entonces se levantaban el hábito y corrían para abajo. Y si alguno de ustedes conoce la cuesta de Campo Rico para abajo, aquello era fantástico, y corríamos para abajo. El que llegara primero abajo y el que llegara primero arriba. Teníamos premios, las catequistas, que éramos las célebres catequistas de quinto y sexto grado, la que lograra tener a los niñitos más juntos, más tiempo, antes de que las demás, esa se ganaba un premio. Por supuesto, estaban todos los niñitos corriendo, y por supuesto el premio también era para ellos, ¿no? Aquí, eso era era una fiesta, eso era una mañana de fiesta, de aprendizaje, de compartir, era algo tan sabroso, de verdad. Bueno, viendo todas estas cosas, que las mamás dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a constituirnos un grupo de mamás en el Comité de Acción Social de la Academia Médici. Comité de Acción Social de la Academia Médici es CASAM. Entonces, fue fantástico porque el 24 de octubre de 1958 se funda CASAM. Ya era el tercer año de las hermanas aquí. Pero esto va muy en paralelo porque Santa Ángela, con los principios de Santa Ángela, que Santa Ángela decía
que los laicos tenemos que asumir en la materia social, en la materia de la iglesia. Y eso lo estábamos haciendo. Pero no era solamente eso, sino que todos los martes en la tarde, tanto el grupo de niñitas como un grupo de mamás subían a Campo Rico y nosotros éramos como las que ayudábamos a los niñitos, los que estaban mal en inglés, los que estaban mal en matemáticas, los que estaban mal. Entonces se les daba clase, etc. Y eso creció en grupos odontológicos, en grupos de salud. Bueno, eso fue creciendo a lo largo del tiempo muchísimo. O sea, la historia de Casame es espectacular. También dentro del colegio funcionaban dos grupos. Uno era la Legión de María y otro era la Acción Católica, y éramos muy activas dentro del colegio. Y más adelante surgieron lo que se llamaban las alitas y las angelinas como actividades extracurriculares, ¿no? Ahora, con este espíritu de continuo progreso, ya en 1958-57, se empieza a abrir bachillerato y se abre una sucursal en Maracaibo de la Academia Médici. No tengo muy claras las razones, pero eso duró muy poco, fue muy poco. Pero en 1950, para el año escolar de 1958, trajeron a la reverenda priora que se llamaba Reverend Mother Agnes Marie. ¿Ves? Reverend Mother Agnes Marie ejerció el cargo durante 6 años. Era una monja absolutamente estricta, estrictísima. Es verdad, era cariñosa cuando tú te acercabas a ella en tono, en plan de aparte, pero en materia de colegio no les quiero ni contar, ¿no? Era de un estricto increíble. Cada año se iban abriendo nuevos cursos, se iba ampliando el colegio y ya, mira, se alquiló una casa, se alquiló la otra para dividir primaria, para dividir secundaria, ya no cabíamos. Y seguían aumentando el número de niñas y seguía creciendo el colegio. Por lo tanto, las monjas con una gran visión dijeron, vamos a construir un colegio, ¿ves? Y vamos a buscar un terreno para construir un colegio. Y pues con la ayuda de papás, etcétera, les presentaron un proyecto de una zona que era una zona que estaba en desarrollo, una urbanización en desarrollo, que nosotros conocemos como el Cafetal. El Cafetal incluía Cerro Verde y aquello era verdaderamente un lugar absolutamente desértico. En Cerro Verde había un lugar que era educacional y ese lugar educacional, las monjas dijeron, bueno, aquí está bien que nosotros nos instalemos el colegio, pero la cuestión era lejísimo. La gente comentaba, más abajo del Guaire, ¡qué horror! ¿Ves? Bueno, más abajo del Guaire. Y además de todo para adentro y arriba en la montaña, o sea, ¡qué horror! Pero había mucha visión entre las hermanas y los papás que estaban ayudándolas, había mucha visión. Y dijeron, hermanas, vamos a darle con esto. Y le facilitaron, la compañía constructora de la urbanización les rebajó bastante el precio, se recogió el dinero para todo esto y se empezó a desarrollar Cerro Verde. Bueno, para llegar a Cerro Verde era toda una travesía. Las monjas íbamos en autobuses, cada 3 meses íbamos en autobuses a pasear para conocer el terreno que iba a ser el futuro colegio. Y todas llevábamos una matica y todas con unas palas y todas sembrábamos las maticas y nos encargábamos de echarle agua una vez cada 3 meses, pero ellas tenían a alguien que le echara agua también, ¿ok? Por si acaso. Pero se hizo un gran mapa gigantesco del terreno y se iban colocando banderines cada vez que se recogía y se recolectaba para 1 metro de terreno. Esto era todo se convirtió todo en un desarrollo ecológico porque todas esas matas se sembraron, por supuesto de esas no existirán ninguna en este momento, pero todas esas ayudaron a fertilizar la tierra, evidentemente, ¿okay? Ahora, el 19 de febrero de 1960, el padre Francisco Arruza, sacerdote jesuita, bendijo el terreno de Cerro Verde. 7 años después se comenzó la construcción, ¿verdad? En octubre de 1971 se abrió el primer módulo del colegio de 2 pisos, totalmente moderno, en obra limpia, etc. Y el cardenal José Humberto Quintero, que seguía muy de cerca toda la evolución del trabajo de las hermanas Ursulinas, fue a bendecirlo. Y cuando él va a bendecirlo, yo no sé si es que yo me acuerdo de esas palabras que él dijo o fue que se repitieron tanto que a mí me quedaron muy grabadas.
Y él dijo, pero con voz muy fuerte, dijo: este es el cerro de la esperanza de nuestra juventud católica que se levanta para transformar a Venezuela. El cerro de la esperanza de nuestra juventud católica que se levanta para transformar a Venezuela. Bueno, y les voy a decir una cosa, que así ha sido. Así ha sido porque de un desierto se convirtió en un colegio que está lleno de árboles, lleno de matas, lleno de gente con emoción, con ilusiones. ¿Okay? Ese espíritu serviam que las hermanas ursulinas inculcaron se ha mantenido a lo largo del tiempo y a lo largo de los años como algo natural, es algo que forma parte de nosotros, como parte del propio ser de todas las alumnas que han pasado por el colegio, ese sello serviam. El 1 de agosto de 1964 se graduó la primera promoción Médici. Éramos 26 alumnas. Este año, en julio, en agosto, se graduó la promoción número 57. Y aquí yo quiero decirles que yo tengo el orgullo de haber iniciado el colegio, ¿sí? Y que el día que el colegio, el año que el colegio cumplía 50 años, entré yo con mi nieta, María Mercedes, agarrada de la mano, la entré en un estado de orgullo que, mira, me sobrepasa, ¿no? Era entregando a mi niña para que fuera formada al igual que su abuela, como fueron formadas también nuestras hijas, por supuesto. Ahora, en el colegio nosotras, y lo pueden decir cualquiera, gozamos y sufrimos. Los exámenes de trimestre de bachillerato se realizaban en el gran salón que había en la casa donde estudiábamos, y entonces ponían a una de primer grado, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Como aquí estaba de primer año, aquí iba segundo año, tercer año, cuarto año, quinto. O sea, no había forma de copiarse, no había forma ni siquiera de pelarle los ojos a nadie, porque aquello era algo increíble. Las boletas se daban en público, ¿sí? Nos reunían a todas, teníamos que vestirnos de gala, con blusa blanca, falda blanca, guantes y aquella célebre gorra. Y nos iban llamando a cada una, y la madre en público hacía el comentario de las materias. Todavía recuerdo vivamente el día que la Reverend Mother Agnes Marie me llama y dice: María García, ¿ve? Y ve, agarra la boleta, la ve así, y cuando yo llego, y por supuesto teníamos que hacer una inclinación agarrándonos la falda, ¿verdad? Y decirle thank you, Reverend Mother. Primero decíamos good morning, Reverend Mother, y después thank you, Reverend Mother. Entonces, cuando me entrega la boleta, ella voltea la cabeza así y me dice shame on yourself. O sea, qué desgracia. ¡Ah! ¿Cuál era la desgracia? Que tenía 16 en conducta. ¿Qué tal? Bueno, ojo, nunca nos frustramos. Nunca, todas salimos adelante. Nos enseñaron a superar los obstáculos, a vivir por encima de los obstáculos. ¿Ves? Nuestro uniforme era uniforme de gala, de semigala, uniforme de diario, uniforme de gimnasia, todo de acuerdo a las circunstancias. Hoy, con la globalización, este colegio católico, bilingüe, lleno de principios, donde nosotros podíamos tener acceso a cantidad de cosas porque teníamos 2 idiomas, hoy es más básico y más esencial que incluso en aquella época. En ese primer grupo quedó bien impresa la necesidad, como dije antes, del trabajo de los laicos, en una época en la que Santa Ángela, desde su tiempo, ella se había adelantado 400 años al Concilio Vaticano II, tratando de que los laicos se involucraran, ¿ves? Por ejemplo, además de todo, Santa Ángela tenía una cantidad de cosas. Este fue un librito que sacamos, lo que se podía sacar en aquellas épocas, ¿no? Ella hablaba dice, la educación consiste en preparar para una vida plenamente responsable. Y por aquí dicen, por ejemplo, a los educadores, los consejos a los educadores. Ella fue muy educadora, ella era la educación de las niñas, ¿verdad? Y ella decía, por ejemplo, aquí: tengan cuidado de todos sus alumnos, grábenlos e imprímanlos en su corazón, junto con su nombre, su carácter y todo lo que le concierne. Esto no les será difícil si ustedes los rodean con verdadero amor. Rueguen a Dios para que los ilumine y los dirija y les enseñen el camino de lo que deben hacer en esta misión de educar, que es la misión más noble que puede existir. Es necesario ser feliz para ser una buena educadora.
Bueno, y consejos como estos son, tienen muchísimo. Las hermanas decían verdaderamente que formar buenas madres cristianas iban a recristianizar el mundo y había que concentrarse tremendamente en la familia. Pero llegó 1978 y llegó la gran crisis del colegio. ¿Por qué? Porque se había decidido que el Medici en Venezuela se cerraba. Bueno, los papás y las mamás se pusieron las manos en la cabeza, ya éramos alrededor de 800 alumnos que habían en el colegio, casi 900, que se iban a hacer con esas niñas, ¿no? Entonces, como buenos venezolanos que somos, no nos dejamos amilanar y empezamos a pensar qué podemos hacer. Estaba en ese entonces aquí una madre a quien le tenemos un deber de gratitud inmenso, que se llamaba Sister Carmelita Gubella. Sister Carmelita nos dijo: yo desde hace un tiempo ya me nacionalicé venezolana, yo soy venezolana, o sea, yo no me voy de aquí, ¿ves? Porque soy venezolana. ¿Ves? Y agarró un grupo de pequeños matrimonios, eran poquitos, ¿ves? Y entonces buscamos a ver, entre ellos, ojo, habían varias exalumnas con los esposos, diseñamos un plan. Este plan que diseñamos, importante, sirvió para otros colegios que también estaban en crisis, y junto con nuestro colegio nosotros salvamos 3 colegios más a quienes ayudamos. Hicimos este organigrama, imagínense ustedes, en aquella época, 1978, hicimos este organigrama, por supuesto, a mano, etc. Que la idea era que si nos dejaban una Ursulina, y Sister Carmelita decía: yo me quedo, porque yo soy venezolana. Una Ursulina, nosotros ya teníamos el respaldo para hablar de Santa Ángela, para hablar de Kazán, para hablar de las Ursulinas, y eso era lo que a nosotros nos interesaba, esa formación católica, no otra. Y entonces hicimos muchísimas gestiones, incluyendo el que aceptaran que fuéramos a la reunión provincial de las Ursulinas en Barbados. Ahí nos fuimos, hablamos con la madre provincial y nos comprometimos a ayudar. ¿Cuál era la idea? La idea era que el colegio funcionara con una sola hermana Ursulina como cabeza y acompañada de toda una junta asesora y grupos de comités de apoyo, pues, ¿no? Esto llevaba la empresa de que nosotros ya teníamos muy presente aquellas palabras de Santa Ángela, que decía que el ideal de la orden ursulina es la educación de las jóvenes de manera de restablecer la familia a través de madres cristianas, ¿no? La idea era tomar decisiones juntas, de corresponsabilidad, de liderazgo. En ese momento entonces se empezaron a hacer una cantidad de cosas. Por ejemplo, se empezaron a hacer calendarios como en donde estaban todas las fiestas de las Ursulinas y para que cada quien anotara. Se empezaron a hacer, este es el libro de una exalumna que escribió la biografía de Santa Ángela y ha tenido una repercusión increíble en muchas partes del mundo. Eliana García de López escribe esta biografía, que nosotros no teníamos ninguna biografía y mucho menos en español. Se escribe también la biografía de la Madre María de la Encarnación. Se escribe en este tipo de formato para los niños, en este formato para los adultos. Luego se habla también de Santa Úrsula y se explica también quién es Santa Úrsula. Empezamos a desarrollar muchas actividades para promover la unión, porque para nosotros la unión siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque las Ursulinas siempre nos inculcaron de estar juntas. La palabra juntas en el latín es insieme. Y entonces, por ejemplo, teníamos marcalibros como ¿no? Donde decían aquí, por supuesto en inglés, ¿no? Decían: rezamos juntas, jugamos juntas, trabajamos juntas, nos estamos convirtiendo en mujeres juntas. Esto es espíritu ursulino, insieme, juntas siempre. Y estos marcadores de libros se los daban a todas las alumnas, a todos los profesores, a todos, y estos cambiaban de colores y se hicieron libretas tipo estas, con cada página con un pensamiento distinto de Santa Ángela, para que cuando tú tomaras tus anotaciones los tuvieras. Había una cosa muy simpática también, que era que hicimos aquí tarjeticas, ¿no? Tarjetas de cartulinas de colores: amarilla, verde, azul,
blanca, verde, rosada, amarilla, y todos tenían un pensamiento y un dibujo distinto de Santa Ángela. Y entonces nos lo repartían y tú lo tenías que meter en tu libro, en tu cartera, etc. Y comentar acerca de eso, hablar acerca de eso. Al mes siguiente te las cambiaban de colores. Si este mes te había tocado amarilla, ahora te toca verde, ahora te toca azul. El pensamiento de Santa Ángela crecía y crecía y crecía todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos estos eran pensamientos de Santa Ángela, no era otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí teníamos, en otro momento se quería hacer algo un poquito más especial, entonces se hacía otro tipo de marcalibro como con otro pensamiento de Santa Ángela. Se hicieron lo que se empezó a llamar los domingos familiares. El domingo familiar era papá, mamá e hijo. Acuérdense, el insieme, el juntos todos con la familia. Entonces estos domingos familiares. Pero el domingo familiar no era, como decían, solamente una gran verbena. Esta gran verbena iba precedida de unas tarjetas de invitación y de un material que se repartía y se leía para los papás y las mamás y las niñitas. Por ejemplo, dice 10º domingo familiar, y entonces tenía aquí evangelización al estilo ursulino, ¿ok? Esto se le daba a todo el mundo. Como esto, pues mucho. El día del Padre, por ejemplo, se celebraba el Día del Padre, esos eran espectaculares. También se daban el material para el Día del Padre, ¿verdad? Por ejemplo, se llamaba Educar es también tarea de papá. Papá igual adulto, no entiendo, ¿verdad? Había tanto, y esto lo hacían las niñitas más grandes. Después terminaron haciéndolo las niñitas de 4º y 5º año con el grupo de padres y representantes, pero siempre con algo que se daba. Esto, por ejemplo, interesante, el Día de la Madre, ¿verdad? Una de las primeras que hicimos fue el Oscar para una mamá normal y corriente. Y repito, todo era evangelización, ¿ok? Una madre y mucho más. Todo esto era, y siempre con pensamientos de Santa Ángela. Aquí no había nada que no fuera pensamientos de Santa Ángela. En muchos momentos también sacamos elementos como ¿sí? Que eran promociones vocacionales, ¿verdad? Y para ir ayudando a crecer en la fe. Y por ejemplo, y muy importante, cuando fueron los 50 años del colegio, se sacó este mapa que eran las Ursulinas en el mundo, ¿verdad? En este folletico que se decía Yo serviré, y adentro pues tenía todas las fiestas de las Ursulinas en el mundo, etc. Ese año de los 50 años también fue muy, muy celebrado. Señoras, Santa Ángela le decía a sus seguidoras: sean espejos para sus hijos. Sean espejos para sus hijos. ¿Te has visto en el espejo? Sean espejos para sus hijos, ¿ok? Luego vino la construcción del Sister Carmelita Hall. Miren, en estos 65 años, tenemos muchos agradecimientos que dar a muchos hombres y mujeres que le han dado un apoyo incondicional a las hermanas Ursulinas en este gran proyecto educativo, siguiendo el pensamiento de Santa Ángela. Dios los va a premiar abundantemente, no hay espacio para hablar de ello. Es muy larga la lista también de las hermanas de quien les guardamos un especial afecto, un agradecimiento muy especial. Por supuesto, empezando la hermana Sister Carmelita, las hermanas primeros que vinieron, Mother Thomas, Mother Rayfield, todas las hermanas primeras que vinieron, y después la Madre Eucaristía que nos enseñaba a tejer y a bordar, ¿sí? Sister Carmel, Sister Bárbara, Sister Mary Peter, Sister Bernadette, ¿sí? Sister Valerie, Sister Leonie, Sister Claire, Sister Patricia, Sister Jackie, nuestra gran Sister Jackie, ¿ves? Que se acaba de ir hace muy poco tiempo. Y nuestras hermanas actuales, Sister Brenda, Sister Mary B, Sister Suava, Sister Alba, Sister Andrea, todas ellas llevan encima el deber de mantener fiel el legado de Santa Ángela. No creo que les es muy difícil, porque hay mucha gente con mucho entusiasmo por detrás.
¿verdad? El colegio ha ido avanzando de acuerdo a los tiempos, ha cambiado de acuerdo a las necesidades históricas y las necesidades del país, ha formado a muchas mujeres cristianas que sin duda han ayudado a recristianizar el mundo, haciendo nuestra sociedad y nuestro país mucho mejor por las posiciones destacadas que hemos ocupado, sobre todo liderizando y trabajando en los distintos apostolados del país, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, y también en materia profesional. Miren, conocer la historia es muy importante porque es saber dónde están tus raíces, y solamente las raíces fuertes son las que mantienen a un árbol grande. Si tú cortas esas raíces, el árbol se cae. ¿Cuáles son las raíces del Médicis? Siempre han sido educación católica para enseñar a amar a Dios y amar a la iglesia que Cristo fundó. El espíritu serviam, yo serviré. El espíritu insieme, juntos, unidas todas. Un colegio bilingüe y un trabajo de apostolado social con las alumnas, con los padres y representantes, con todo el personal que labora en el colegio. Señores, ser ursulino es querer buscar a Dios, es encontrarlo, es ser feliz sabiendo que Dios es tu norte, es dedicarse a formar juventudes, preparar para las nuevas sociedades que vienen. Amigos, las ursulinas vinieron a Venezuela a formar mujeres que sueñan sueños y tienen visiones de futuro siguiendo el ideal de Santa Ángela. Y eso es lo que han venido haciendo durante todos estos 65 años. Y ahora, cuando reciben con entusiasmo y con profunda conciencia de su misión a las nuevas alumnas, al nuevo personal que se va integrando y que lógicamente se va sumando a este gran proyecto y a este gran ideal de Santa Ángela, de formar buenas cristianas para que recristianicen el mundo. Voy a concluir con unas palabras de Santa Ángela. Santa Ángela decía: no se desanimen, no pierdan la confianza, pongan en Dios su esperanza y su fe. Él las ayudará en todo. Esas palabras son muy ciertas, amigos, porque con Dios siempre ganamos.